Continuamos con el doctor Jorge Duarte. Precisamente nos decía que hay que diferenciar la Corte Penal Internacional de La Haya con la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque Venezuela puede estar en los dos tribunales directamente, uno como Estado y otro como individuos, los jefes del gobierno. Exactamente. Habida consideración de la indefinición o la confusión que en algunas personas se presenta en mis investigaciones y en mi cátedra, he determinado o ubicado las diferencias entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Dice, como veníamos diciendo, la Corte Penal Internacional es para las personas naturales y la Corte Internacional de Justicia, dos o más estados. Los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia son el inglés y francés. Los de la Corte Penal Internacional son el árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Los idiomas de trabajo serán fundamentalmente el inglés y el francés. La Corte Penal Internacional no admite reservas a su estatuto. En la Corte Internacional de Justicia no se puede hablar de reservas a su estatuto, ya que es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Eso es importante también aclararlo. La Corte Internacional de Justicia es uno de los 6 órganos que tiene, con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, etcétera, las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional es un tribunal absolutamente independiente. Además, la Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 con la Carta de Naciones Unidas. La Corte Penal es de 1978. Sí, el estatuto es de 1998. La ley aprobatoria de Venezuela es del año 2000. ¿No? En la Corte Internacional el fallo será definitivo e inapelable. No obstante, podrá pedirse la revisión del fallo cuando la solicitud verse en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que al pronunciarse el fallo fuera desconocido por la Corte y de la parte que pide la revisión. En la Corte Penal Internacional el fallo podrá ser apelable por vicio en el procedimiento, error de hecho o error de derecho. En la Corte Internacional de Justicia podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica. En la Corte Penal Internacional este es un punto que no ha sido definido todavía. La Corte Internacional de Justicia está integrada por 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, en votaciones independientes. Se les exige mérito por su nacionalidad, bueno, etc. La Corte Penal Internacional se eligen 18 magistrados por la Asamblea General de los Estados partes, no de las Naciones Unidas. Cumplirá periodo de 3, 6 y 9 años. Si cumplen el periodo de 9 años, no son reelegibles. En la Corte Penal Internacional, las penas deben ser cumplidas en el lugar que disponga la sentencia. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de la ONU velará por el cumplimiento de la sentencia. La Corte Internacional de Justicia gozará de privilegios e inmunidades diplomáticos. En la Corte Penal Internacional, dichos privilegios e inmunidades, por no ser un órgano de las Naciones Unidas, no son iguales. No obstante, goza de privilegios e inmunidades en los Estados partes para el cumplimiento de sus funciones. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y los secretarios gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas. Eso según el artículo 48 del Estatuto de Roma, que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De todas maneras, Venezuela ha sido muy difícil para aceptar, y no la ha aceptado hasta ahora, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y como no se le puede llevar obligatoriamente, no vamos, a menos que se quiera ir, en el caso de Guyana con el Esequibo. En la Corte Penal estamos obligados porque firmamos, ratificamos. Claro, en la Corte Penal Internacional está inclusive, obviamente, publicado en Gaceta Oficial. En la Gaceta Oficial número 5507 de fecha miércoles 13 de diciembre de 2000. O sea que el presidente de la República está muy cuidadoso con esta situación, y el gobierno en general, porque pueden acusarlos de delitos de los 4 que están señalados en el Tribunal Penal Internacional. Entre otras cosas, de los delitos de lesa humanidad. En el artículo 7 del Estatuto, crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud, prostitución, etc. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos, atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental y física. Hay que decir precisamente, de lesa humanidad. Claro, hay que decir también que el otro delito grave es crímenes de guerra, en caso de conflicto armado, pero también el tema del genocidio,
que aquí no se califica porque es una desaparición de un grupo racial, sobre todo lo que fue el caso de los judíos con el Holocausto. Pero es importante conocer bien esta situación y creo que es materia obligada en la universidad. Desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid. Y bueno, están... En conclusión, entonces, doctor... Están estudiando tipificar el delito de terrorismo y el delito de narcotráfico también. El delito de narcotráfico. En resumen, entonces, para concluir, doctor Ugarte, bueno, sobre este tema. Son dos cosas diferentes. Son dos instituciones diferentes. La Corte Penal Internacional, cuyo fundamento es el Estatuto de Roma, tribunal absolutamente independiente que se ocupa de personas. La Corte Internacional de Justicia, órgano de la Organización de las Naciones Unidas, fue creado con las Naciones Unidas, se ocupa para dirimir diferencias o controversias entre los estados. Eso es esencialmente, aparte de las que leí. Entonces Venezuela en este momento tiene, para concluir, también dos instancias: ir o no ir a la Corte Internacional de Justicia por el caso del Esequibo. Guyana quisiera que fuéramos a la Corte Internacional de Justicia. Eso está previsto en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Pero también podría ser llevada obligada, porque firmamos y ratificamos el Tratado de Roma, en el caso de violación de derechos humanos. Por una parte. Y por otra parte, pues en el caso del Esequibo, bueno, ese ha sido un caso muy mal manejado. Claro. Allí corremos muchísimos riesgos en la Corte Internacional de Justicia, porque ha sido... Aunque algunos plantean que habiendo una Corte Internacional sería bueno también tener especialistas, conocedores, para poder debatir en cualquier campo. Yo pienso que sería muy importante que se aceptara la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, eso sí, contratando expertos y grandes juristas que conozcan exactamente de lo que se trata y que hayan venido tratando desde hace mucho tiempo el caso. El caso, por ejemplo... Bueno, Perú y Bolivia están en eso, y Chile. Sí, la tradición a veces es muy importante. Colombia y Nicaragua. Colombia. Acordémonos que en Colombia, en una oportunidad, el ministro aquel Paredes, que manejaba el caso con el diferendo entre Colombia y Venezuela, era hijo de quien había manejado el caso anteriormente. Claro. Es decir, que podríamos deducir que ese señor... Hay una tradición de estudio. La tradición es tal que él jugaría en su casa con los planos entre Colombia y Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Aquí se improvisa. Duarte. Muchísimas gracias. La próxima semana vamos a hablar del tema también de Guyana y el tema del Esequibo, que es muy importante. Hay pronunciamientos del gobierno, de la Asamblea Nacional, y creo que los especialistas tienen que opinar sobre este tema. Vamos a otros escenarios y ya regresamos.